A todos nuevamente. Vamos a comenzar nuestra clase 5. En esta ocasión vamos a comenzar a ver el tema de desigualdades e inecuaciones. Para ello debemos sentar las bases de las desigualdades, por lo cual vamos a enunciar los axiomas de orden en el conjunto de los números reales. Para ello se comienza en asumir la existencia de un subconjunto del conjunto de los números reales, el conjunto llamado conjunto de los números reales positivos, el cual se denota por R más. En este conjunto vamos a asumir los axiomas. ¿Qué axiomas vamos a asumir? Primero a uno que le llamamos ley de tricotomía. Esa ley lo que está diciendo es, un número real o bien es positivo o bien es cero, o bien su inverso aditivo es positivo, lo cual es bastante intuitivo. Si yo tomo cualquier número real, ese número tiene que ser positivo, o tiene que ser negativo, o es el cero. Ahora, la clausura de la suma dice, bueno, si tengo dos números reales positivos, la suma de ellos tiene que ser un número real positivo, y si tengo dos números reales positivos, el producto también es positivo. Con estos tres axiomas ya estamos en condiciones de definir lo que es el conjunto de los números reales negativos. Que bueno, acá tiene un pequeño error el PDF. Este menos va en supraíndice, ¿ya? Y este conjunto consta de todos los números reales tales que su inverso aditivo es positivo, ¿sí? Entonces con eso podemos decir que el conjunto de los números reales es la unión entre el conjunto de los números reales positivos, el conjunto formado por el cero y el conjunto de los números reales negativos. Ahora, todo esto que es bastante intuitivo, que no es difícil de asumir todas estas cosas, nosotros las damos por sentadas para poder definir las desigualdades. Entonces acá vamos a definir las desigualdades, pero a partir de los axiomas dados para el conjunto de los números reales positivos. Entonces vamos a decir que un número A es menor que un número B si su diferencia B menos A es un número real positivo. Y si esto ocurre, eso lo vamos a denotar por A menor que B. De manera análoga, vamos a definir que un número A es menor o igual a B si A es menor que B o ambos números son iguales. Y eso lo vamos a denotar por A menor o igual que B. En el punto 3 vamos a hacer una definición completamente análoga. Vamos a decir que A es un número mayor que B si la diferencia A menos B es un número real positivo. Y eso lo vamos a denotar por A mayor que B. Y análogamente definimos lo que es un número mayor o igual que B. Que este sea mayor que B, A mayor que B o A igual a B. Estas cuatro definiciones que dimos son las que nosotros conocemos como las desigualdades. Entonces, si nosotros recordamos las leyes de los signos que vimos en la clase 1 de los axiomas de los números reales, podemos deducir que el producto de dos números reales es positivo si solamente si ambos son positivos o ambos son negativos. Y si el producto de dos números reales es negativo, esto es equivalente a que uno es positivo o el otro negativo, perdón, uno es positivo y el otro es negativo, o uno es negativo y el otro es positivo. Eso será fundamental tenerlo en cuenta para un poquito más adelante cuando desarrollemos inecuaciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es
ya tenemos definidos, lo primero fue definir los axiomas de orden, los axiomas de orden. Ello fue base para poder definir las desigualdades. Ahora, con las desigualdades nosotros vamos a definir los intervalos de números reales. Entonces, los intervalos en los números reales va a comenzar con dos números reales, ¿sí? Uno menor que el otro, vamos a suponer en este caso que A es menor que B, y con ello vamos a definir primero los intervalos finitos. El intervalo cerrado son todos los números que se encuentran entre A y B, incluyendo ambos extremos. Eso sale descrito en esta situación de acá. Acá sale esta igualdad porque esta simbología de acá, A menor o igual que X y X menor o igual que B, es lo mismo que decir A menor o igual que X y X menor o igual que B. Ahora, el intervalo abierto es aquel conjunto que consiste de todos los números entre A y B sin los extremos del intervalo. Por eso es que en la definición las desigualdades son estrictas. Ahora, también tenemos casos como los intervalos semiabiertos. Por ejemplo, el intervalo semiabierto por la derecha es el conjunto que consiste de todos los números entre A y B que toma el extremo izquierdo, pero no toma el extremo derecho. Por eso se llama semiabierto por la derecha, porque este numerito no lo toma. Análogamente, el intervalo semiabierto por la izquierda toma todos los números reales entre A y B, no toma el extremo izquierdo, pero sí toma el extremo derecho. Luego pasamos a definir lo que son los intervalos infinitos. El intervalo infinito consiste de todos los números, por ejemplo, este intervalo consiste de todos los números que son menores o igual que b. ¿Sí? Entonces, como el conjunto de los números reales es infinito, siempre voy a encontrar números menores y voy a siempre encontrar un número menor que el otro. Por eso que este conjunto no se denota que contenga el infinito porque el infinito no es un número real. ¿Ya? Y aquí hay una infinidad de números. Y así se definen cada uno de estos intervalos infinitos. Entonces, ya con esta notación, podemos trabajar un poco el lenguaje de los intervalos. Entonces vamos a escribir como intervalos estos conjuntos. ¿Cómo escribir en términos de intervalos el conjunto de los números reales sin el número menos 1? Bueno, va a constar de todos los números menores que menos 1 y mayores que menos 1, sin el menos 1. Entonces eso es desde menos infinito hasta menos 1 abierto, unido desde el menos 1 abierto hasta el más infinito. En el ejemplo 3 dibujamos nuevamente la recta real y ubicamos los extremos del intervalo. ¿Por qué? Porque este conjunto consiste de todos los números reales sin este intervalo. Entonces, ubiquemos este intervalo para poder determinar el complemento. Entonces, este número es menos raíz de 7 y aquí vamos a tener el 5. Entonces, este conjunto son todos los números reales, pero sin el intervalo. O sea, todos los números que están entre medio no son parte del conjunto. Ahora la pregunta es, ¿y el menos raíz de 7 será parte de este conjunto? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque al sacarle el intervalo, le estamos sacando un intervalo que es abierto. Por lo tanto, este intervalo no contiene el menos raíz de 7,
Entonces, no estamos sacando el menor raíz de 7, ni tampoco estamos sacando el 5. Entonces, el menor raíz de 7 es parte del conjunto y el 5 también es parte del conjunto. Por lo tanto, este intervalo es del menos infinito al menos raíz de 7, cerrado, perdón, y este intervalo es cerrado 5 al más infinito. Por lo tanto, queda la unión de ambos intervalos. En esta clase hemos trabajado con los axiomas de orden en los números reales. Definimos las desigualdades y definimos los intervalos de números reales, tanto intervalos finitos como infinitos. Entonces ahora, para resolver inecuaciones, debemos observar algunas consecuencias de los axiomas de orden. Entonces, aquí se enumeran varios y vamos a ir haciendo un vistazo a cada uno de ellos. Si tenemos un número real, esto es una consecuencia de la tricotomía, ¿cierto? A es positivo, A es 0 o A es negativo. Si tenemos tres números reales, tales que A es menor que B y B es menor que C, bueno, esto es lo que se conoce como transitividad. Entonces, A va a ser menor que C. Ahora, si tenemos A menor que B, entonces A más C va a ser menor que B más C. O sea, podemos sumar una constante. También se satisface que si tenemos cuatro números reales, donde A es menor que B y C es menor que D, entonces podemos decir que A más C es menor que B más D. Otra propiedad, si tenemos tres números reales, tales que A es menor que B y C es un número positivo, entonces podemos multiplicar por C y el orden no se altera, quedándonos A por C menor que B por C. Sin embargo, la propiedad 6 nos dice que si A es un número negativo, la desigualdad cambia de dirección. O sea, A por C nos queda mayor que B por C. Entonces ahí, con esta propiedad, tenemos que tener sumo cuidado cuando tenemos una inecuación y queremos desarrollarla. Entonces muchas veces nos toca multiplicar por números negativos. Entonces no podemos olvidar que cuando eso ocurre, cambia el signo, cambia la dirección del signo. Ahora, si tenemos cuatro números reales positivos, donde A es menor que B y C es menor que D, entonces el producto de ellos mantiene el orden. O sea, A por C es menor que B por D. Esto es cierto, pero en esta propiedad hay que tener el cuidado de que los cuatro números son reales positivos. Si alguna de estas desigualdades involucra números negativos, esto no se satisface. Así que debemos tener mucho cuidado con cómo aplicamos las propiedades. Si tenemos dos números reales positivos, tales que A es menor que B, entonces el inverso multiplicativo de A es mayor que el inverso multiplicativo de B. Todo esto de acá es válido si nosotros reemplazamos los signos menor que por menor igual o mayor igual, ¿sí? Respectivamente, haciendo todos los cambios respectivos, por supuesto. Si A es un número real no nulo o que es distinto de 0, entonces su cuadrado siempre va a ser un número mayor estricto que 0. Y si A es un número real positivo, entonces su inverso multiplicativo siempre va a ser un número real positivo. Entonces con esas propiedades ya estamos en condiciones de resolver
inecuaciones. La primera que se nos plantea es 7 menos 3x mayor que 19. Entonces vamos a ir paso a paso resolviendo para que no tengamos problemas con aplicar mal las propiedades. Tomamos la desigualdad y nosotros lo que queremos es despejar x. Por lo tanto, lo que primero queremos es eliminar este 7. Entonces, le sumamos su inverso aditivo o le restamos 7. Ahora, cuando nos queda esta situación, queremos despejar ese menos 3. Entonces lo que hacemos normalmente es multiplicar por su inverso multiplicativo. En este caso es menos un tercio. El tema es que este número es un número negativo. Entonces podemos multiplicar, pero poniendo atención a que la dirección del signo cambió. O sea, de pasar a ser un mayor que, pasó a ser un menor que. Entonces tenemos que x es menor que menos 4. Y eso como intervalo se escribe del intervalo desde el menos infinito al menos 4 abierto. Entonces el conjunto solución es precisamente el conjunto S igual a dicho intervalo. El segundo ejemplo que se nos plantea es la ecuación x cuadrado menos x menos 6 mayor o igual que 0. Si nos fijamos en la forma de esta ecuación, podemos darnos cuenta que es el producto de dos factores. Es el producto de x más 2 por x menos 3. Debemos preguntarnos cuándo el producto de estos dos factores es positivo. Aquí lo separé como x más 2, llamarlo A, y x menos 3, llamarlo B, para que sea más claro el uso de esta propiedad, de que el producto de dos factores es positivo si solamente si o los dos son positivos o ambos son negativos. Entonces, para poder resolver esta inecuación debemos separar su desarrollo por casos. El primer caso es cuando ambos factores son positivos, obteniendo esto de acá. Si resolvemos la desigualdad, obtenemos que x es mayor o igual que menos 2 y x es mayor o igual que 3. Ese conector y significa que los conjuntos obtenidos, es decir, este intervalo y este intervalo, al estar conectados por el i, deben ser intersectados, obteniendo el intervalo del 3 al infinito, cerrado por el 3. El caso 2 es cuando ambos factores son negativos. Si desarrollamos la desigualdad, obtenemos que x es menor o igual que menos 2 y x es menor o igual que 3. Por lo tanto, dichos intervalos también deben ser intersectados, obteniendo el intervalo del menos infinito al menos 2. Entonces, la solución final va a consistir en la unión de ambos casos. ¿Por qué? Porque cada caso es una posibilidad de ocurrencia, o sea, o ocurre esto de acá o ocurre esto. Y el conector O en lógica significa unión. Por lo tanto, se unen ambas soluciones. Este ejemplo de acá lo pueden revisar con más cuidado. También está separado por casos. Lo que sí quiero observar es que la desigualdad inicial no parte igualada a 0, sino que igualada a 1. Entonces nosotros armamos la desigualdad con el 0. Por ello es que se restó el menos 1 a ambos lados de la desigualdad. Ahora, lo que vimos hasta el momento es resolver las desigualdades por casos, pero podemos tener muchos productos en una inecuación, productos o cocientes. Entonces, ir viendo caso a caso es bastante engorroso. Se va
aumentando mucho los casos y muchas las posibilidades de estudio. Y siempre hay casos que se tienen que ir descartando, entonces es un método poco práctico. ¿Qué es lo que se suele hacer? Es hacer una tabla de signos como la que se muestra aquí. Arma esta tabla de signos. Bueno, lo primero que debemos realizar es descomponer el polinomio en producto de factores irreducibles. O sea, escribir esto y factorizarlo, lo que más se puede. X por X más 1, X menos 1. Esto ya no se puede reducir. ¿Ok? Esto queremos que sea positivo. Entonces lo que vamos a hacer es mirar como si fuera una igualdad. Pero eso lo vamos a hacer por un momento, porque sabemos que estamos resolviendo una desigualdad. Pero solamente por efectos prácticos, por un momento vamos a pensar esto como una igualdad. ¿Qué significa que esto, en vez de mayor que, sea un igual? Significa que estoy mirando las soluciones exactas. Y eso es fácil en este caso, porque como está escrito como producto de factores, y quiero ver cuándo esto se hace cero, bueno, cuando se hace x cero. Si x se hace cero, todo este producto es cero. Entonces ya tengo una solución. Tenemos que 0 es solución, tenemos que menos 1 es solución y tenemos que el 1 es solución. Tomamos esas tres soluciones, 0, menos 1, 1, las ordenamos y las escribimos acá arriba en la tabla. Menos infinito, menos 1, 0, 1, más infinito. Y tomamos los factores también ordenados para que la tabla, es decir, nos quede también bien ordenada. Entonces, miro, ¿para qué factor el menos 1 es raíz del x más 1? Ahora, para el 0, el x. Para el 1, el x menos 1. Hasta aquí. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora? Debemos mirar esto como intervalos. Cada uno de estos son intervalos. Esto es como que si fuera la recta real y estos son los subintervalos. Entonces, ¿qué pasa con el signo del factor x más 1 cuando x está entre menos 1 y menos infinito? ¿Qué ocurre? Este signo va a ser negativo, porque si reemplazamos en cualquier número menor que 1, por ejemplo, el menos 2, y reemplazamos acá, vamos a tener menos 2 más 1, menos 1, y eso es negativo. Pero si nos pasamos a este intervalo, vamos a tener un número entre menos 1 y 0. Por ejemplo, el menos 1 medio. Si reemplazamos menos 1 medio acá, tenemos menos 1 medio más 1, y eso es 1 medio. Y ese número es positivo. Y lo mismo de todo hacia la derecha. Si reemplazamos en 1 medio, vamos a tener 3 medios positivos. Y si reemplazamos, por ejemplo, en 2 o 3 o cualquier otro número, siempre esto es positivo. Y así vamos estudiando cada uno de los factores. X en este intervalo va a ser negativo, en este intervalo va a ser negativo y claramente hacia allá será positivo. Y hacemos el mismo estudio con el otro factor. Entonces, ya teniendo completa la tabla de signos, vamos a mirar cómo será el producto de los tres factores. Entonces, como esta expresión que está acá es igual a este producto, entonces para mirar el signo debemos mirar el producto de estos factores, pero solamente su signo. Entonces, menos con menos es más, por menos, menos. Más con menos, menos, por menos, más. Más con más, con menos, menos. Más con más es más. Entonces, lo que estamos diciendo es que este producto en este intervalo del menos infinito al menos 1 es negativo. Del menos 1 al 0 es positivo, del 0 al 1 es negativo y del 1 al más infinito es positivo. Entonces ahora, para ya finalizar, ¿qué hacemos? Decimos, bueno, este factor queremos que sea positivo o negativo, queremos que sea positivo. Entonces miramos dónde el signo es positivo. Positivo acá y es positivo acá.
Entonces la solución va a ser la unión de este intervalo con este intervalo. Lo único que nos falta ver es ver si toma los extremos. Y eso va a depender del signo de la desigualdad y de las restricciones. En este caso no hay restricciones, pero cuando tenemos el cociente, ahí sí hay restricciones y hay que tener mucho cuidado. Ahora lo que veremos es cómo resolver inecuaciones de segundo grado bajo ciertas hipótesis. ¿Ya? Entonces, lo que dice esta proposición es, vamos a considerar la expresión de segundo grado cuyo discriminante es el conocido b cuadrado menos 4ac. Entonces vamos a tener dos casos. En ambos, el discriminante es negativo. Entonces, si el discriminante es negativo y el coeficiente que acompaña el término cuadrático es positivo, entonces toda la expresión de segundo grado va a ser siempre positiva para cualquier número real. Y si el discriminante es negativo, pero ahora el coeficiente que acompaña el término cuadrático es negativo, entonces toda la expresión de segundo grado va a ser negativa para cualquier valor que tome x. Es bien fuerte el resultado. Entonces, acá les escribí cómo demostrarlo, porque es bien interesante. No es el objetivo del curso que ustedes demuestren las cosas, pero sí es interesante al menos conocer ciertas cosas por qué ocurren. Entonces, ¿cómo podemos demostrar esta proposición? Bueno, vamos a comenzar tomando la expresión de segundo grado y vamos a factorizar por el coeficiente a. Ahora, este no se encuentra multiplicando directamente ni en este factor ni en este factor, pero podemos factorizar por este y dividir cada uno de estos factores por a, porque si distribuimos en cada uno de estos coeficientes, estos términos se me van a simplificar y voy a volver a esta expresión. Luego lo que haremos es tomar estos dos términos, agruparlos y completar cuadrados con ellos. Entonces, la completación de cuadrados, ahí hay que sumarle un factor que me falta para tener el cuadrado de binomio. Pero como ese factor no está sumando directamente acá, se los restamos inmediatamente, que es lo que se llama en matemáticas sumar un cero conveniente, porque este factor que se está sumando en realidad es un cero. Entonces, si nosotros agrupamos x cuadrado más bx sobre a más b cuadrado sobre 4 cuadrado, eso es el resultado del cuadrado de binomio x más b sobre 2a. Y el factor que queda acá sumando es el resultado de sumar c sobre a menos b cuadrado sobre 4a cuadrado. Entonces, teniendo este factor, sabemos lo siguiente. Sabemos en ambos casos de que el discriminante es negativo y el discriminante está definido como b cuadrado menos 4ac. Como esto es negativo, si nosotros multiplicamos por menos 1, nos va a quedar que 4ac menos b cuadrado es positivo. Si observamos el argumento de este paréntesis, tenemos que este es 4ac menos b cuadrado, que verificamos que es positivo, independiente de los valores que tome a, c y b, dada la condición del discriminante. 4 es un número positivo, a cuadrado es un número positivo, cociente de números positivos es un número positivo. Y este cuadrado de binomio, independiente al valor que tome el argumento, como está al cuadrado es un número positivo, y suma de números positivos es un número positivo. Por lo tanto, todo este paréntesis siempre es un número positivo. Por lo tanto, el signo de esta expresión solo va a depender
del comportamiento del signo del coeficiente A. Entonces, si A es positivo, todo este producto va a ser positivo. Y si A es negativo, todo este producto será negativo. Y con eso se demuestra la proposición. Lo que acabo de explicar es lo que está escrito aquí. Ahora estamos en condiciones de poder desarrollar algunos ejemplos de inecuaciones de segundo grado. Acá tenemos la inecuación 3x cuadrado menos x más 1 menor que 0. Entonces, con la herramienta que tenemos, lo primero que debemos hacer es calcular su discriminante. Su discriminante es b cuadrado, que en este caso es 1, menos 4 por 3, que es 12. O sea, menos 11. Y ese número es negativo. Entonces, como es negativo, su comportamiento solo va a depender del signo que tenga el coeficiente que acompaña el término cuadrático. En este caso, a vale 3 y eso es positivo. Eso quiere decir de que, como el discriminante es negativo y el coeficiente que acompaña el término cuadrático es positivo, el término de segundo grado es mayor que 0 para todo número real. Pero acá me piden resolver esta inecuación. Entonces, si esto ocurre para todo número real y me están pidiendo cuándo ocurre con el signo contrario, bueno, la conclusión es que eso no ocurre para ningún número real. Por lo tanto, la solución debe ser vacía. Ahora, vamos a resolver una inecuación pero con un parámetro. Entonces, este ejemplo plantea lo siguiente, dice, determine el o los valores de C en R de modo que la expresión de segundo grado sea mayor o igual que 0, sea verdadera para todo número real. O sea, lo que estamos pidiendo es para qué valores de C esto ocurre. Recordemos que C es un parámetro. ¿Qué significa eso? Que para cada C, o sea, cuando yo tomo un C, ese lo fijo y genero una nueva desigualdad. Cambio el C y genero otra desigualdad. Entonces, aquí hay que ser más cuidadosos con el análisis, porque para que esto ocurra, debemos, em, perdón, para que esto ocurra, se deben satisfacer las dos condiciones que estaban enunciadas en la proposición. Es decir, que su discriminante sea negativo y que el coeficiente que acompaña el término cuadrático sea positivo. ¿Eso cuándo ocurre? Eso ocurre cuando C es mayor que menos 1, porque si tenemos C más 1 mayor que 0, al despejar me queda C mayor que menos 1. Y el discriminante tiene que ser negativo. Entonces, calculamos su discriminante, que es b cuadrado menos 4ac. Obtenemos esta inecuación de acá, la cual podemos multiplicar por menos 1 octavo y nos queda este producto mayor que 0. Entonces, fíjense que no me piden resolver esta desigualdad, sino que me piden encontrar los valores de C para los cuales esto se satisface. Sin embargo, al momento de resolver, creamos otra inecuación, la cual debemos resolver. Esta la podemos resolver también con tabla. Aquí yo la escribí por casos, pero también podemos construir una tabla y en términos prácticos siempre es lo más conveniente. Bueno, veámoslo por caso, de todos modos. ¿Qué significa que esto sea positivo? Es que ambos términos sean positivos, como el caso 1, o ambos términos sean negativos. Si despejamos y escribimos esto en términos de intervalos, vamos a obtener que la solución 1 es el intervalo del 1 al infinito abierto y la solución 2 es del menos infinito al menos 2 abierto. Pero esta desigualdad no es llegar y unir ambas soluciones,
Porque nosotros tenemos una tercera condición, y es que C tiene que ser un número mayor que menos 1. Por lo tanto, a la unión de ambos intervalos debemos intersectarle el intervalo obtenido de esta condición. Por lo tanto, la solución final va a ser el intervalo obtenido de la restricción intersectado la unión de ambas soluciones. Y al desarrollar eso, obtenemos que la solución final es el intervalo abierto del 1 al infinito. Por lo tanto, los valores de C deben estar en este intervalo. Y con eso hemos concluido la clase de hoy.